Bueno, pues bienvenidos a este turno de tarde de la primera jornada del seminario Fortificación y Paisaje. Vamos a pasar con la primera ponencia de la tarde de la mano de Fernando Cobos Guerra. Fernando es doctor arquitecto, redactor de decenas de planes directores y proyectos de restauración de patrimonio dentro y fuera de España, entre los que destacan los castillos de la Mota, Ponferrada y Cornatel, las murallas renacentistas de Ibiza, el Hospital de los Reyes Católicos en Santiago o las murallas de Almazán, Soria y Talavera, y por los que ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Es autor de 12 libros y más de un centenar de estudios publicados sobre historia de la fortificación y el urbanismo, y sobre metodología de investigación y restauración de patrimonio. Es profesor de máster y doctorado en varias universidades españolas, consultor de la UNESCO y actualmente vicepresidente del Comité Internacional de ICOMOS y COFOR. Viene a hablarnos de caracterización del paisaje fortificado y su ponencia se llama Territorio, Sistema, Paisaje, Ámbito Funcional y Entorno de la Arquitectura Defensiva. Fernando, te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias. No sé si se me ve, yo no consigo que ahora, a un momento. Ah, bien, perfecto. Muchas gracias. Voy a intentar compartir. Yo creo que sí vamos a poder, ¿verdad? Eh, Confirmarme que se ve. Perfectamente, Fernando, Ah, gracias. vale, pues entonces empezamos. Buenas tardes a todos. El tema del paisaje relacionado con la fortificación es un tema en el fondo, de ida y vuelta. Si, a ver si soy capaz de pasar. No, no me responde a ver. Sí. Si nos damos cuenta, las murallas de Ibiza fueron declaradas en 1942 por sus valores paisajísticos y, sin embargo, en 1999 fueron declaradas Patrimonio Mundial por sus valores tecnológicos. Estamos, por tanto, en una pequeña contradicción, porque los valores paisajísticos a los que se refería la declaración del 42 no tienen nada que ver con lo que entendemos nosotros ahora por el paisaje cultural. Tienen que ver algo, evidentemente, porque es paisaje, pero era una percepción completamente distinta. Y, sin embargo, los valores tecnológicos es uno de los aspectos que más hemos desarrollado cuando redactamos las directrices del ICOMOS sobre fortificaciones y patrimonio militar. Y efectivamente teníamos una serie de valores de paisaje clásicos, el castillo de Cornatel, las murallas de Ibiza vistas de esta manera, pero también teníamos fortificaciones abolortadas que modifican el terreno circundante para ocultarse y no ser vistas. Por tanto, ya había una necesidad de cambiar el concepto de paisaje cuando hablábamos de fortificación, al menos de matizarlo. Estos nuevos valores, en el fondo, que nosotros queríamos utilizar son los valores técnicos que nos permiten entender las reglas por las cuales una fortificación se apropia del territorio circundante, y los valores logísticos o sistémicos, que entender la fortificación no está sola, sino que forma parte de esas estructuras que efectivamente tienen una incidencia importante en el paisaje. Por tanto, estábamos intentando cambiar el conocimiento de un paisaje pintoresco, aquí vemos el Castillo de la Mota, visto en el siglo XIX, por un paisaje cultural. Aquí vemos una mota de repoblación. Nosotros no miramos ahora mismo la fortificación como los mismos ojos que la miraban en el siglo XIX. Y además estaban apareciendo amenazas que no íbamos a ser capaces de combatir con los elementos tradicionales del entorno de protección que siempre habíamos utilizado en el patrimonio. Por tanto, vamos a desarrollar la charla la ponencia en tres apartados: las características propias de la fortificación, territorio y paisaje, y la caracterización de los impactos. Dentro de las características de la fortificación, uno de los principales problemas es establecer cuál es el límite del bien. Ya sé que esto parece una locura, pero les voy a poner un ejemplo bastante curioso. En la muralla de Almazán, la foto de la izquierda arriba, antes de que interviniéramos, el límite del casco histórico y el límite de la muralla coincidían con el límite del muro. Cuando quisimos, porque teníamos información arqueológica, hacer una excavación para recuperar el muro exterior y el foso, tuvimos que justificarle a quien nos dio la subvención que eso era parte de la muralla, porque según ellos la zona de intervención estaba fuera de la muralla. Y tuvimos que hacer una declaración muy surrealista que decía que la muralla que queríamos recuperar estaba dentro del entorno de protección de la muralla, porque los límites se habían ajustado a lo que se veía y no a lo que había realmente después de la excavación.
Si nos enfrentamos a un castillo como Gormaz, que está en lo alto de un cerro y montado sobre rocas, intentar establecer dónde empieza el castillo es bastante más complicado. No tiene fosos, ¿verdad? No tiene muralla exterior, pero la roca también es parte del sistema defensivo y, por tanto, rocas que a veces han sido recalzadas y reconstruidas. Lorca ocupa territorio con elementos cada vez más, más extensos. Y finalmente tenemos la capacidad que tiene la fortificación para ocupar un espacio. Por ejemplo, en el caso de los fosos, sabemos que hay unas reglas precisas que te dan la anchura de los fosos en función de la capacidad que tienen los cañones de cubrirlo, o en el caso de Ibiza vemos que había un ámbito por fuera que no había foso, pero que era el ámbito que se necesitaba tener despejado para que las fuego de flanco de las troneras de los baluartes pudieran hacer su trabajo. Es decir, alrededor de la fortificación hay zonas vistas muy importantes, zonas no vistas no tan importantes. Si nos preguntan dónde podemos plantar árboles, pues tendríamos que hacer un esquema de este tipo para explicar dónde se puede y dónde no. Pero, curiosamente, en Ibiza, este espacio exterior de roca había sido trabajado para ajustarse a la rasante de los fuegos de los flancos. Decía Calvi que en este sitio era tan difícil que solo las personas inteligentes entenderían lo complicado que es colocar una fortificación. Por tanto, había un trabajo del terreno exterior. Por tanto, el terreno exterior ya no era tan exterior desde el punto de vista patrimonial. Este es un dibujo de Leonardo que explica cómo puede ajustar la altura de la fortaleza para que el terreno exterior la cubra y cómo tiene que producir desmontes y terraplenes en ese terreno para alinear el terreno circundante a la fortificación. Por tanto, ¿dónde está el límite del bien? Esto es el fuerte de la Concepción de Osuna y ven ustedes cómo toda la montañita, toda la ladera en la que está, ha sido trabajada en función de las trayectorias de la artillería, o más bien para cubrirse de las trayectorias de la artillería. Por tanto, ¿dónde está el límite del bien? El glacis, que es como se llama este espacio, ¿es en torno del bien o es el bien mismo? Cuando empezamos a trabajar con fortificaciones de ciudades portuguesas, descubrimos que las declaraciones portuguesas, las españolas son iguales, no contemplaban el glacis como parte del bien, sino que lo contemplaban como entorno del bien. De forma que en los análisis de las peligros que acechaban al entorno del bien, estábamos viendo peligros que acechaban realmente al bien en sí mismo. Por cuanto, si consideramos que el glacis es parte del bien, aquí veríamos en verde lo que es el bien fortificado, que es mucho mayor que incluso el espacio de la ciudad que queda contenida dentro. Caso parecido a Valencia-Dominio, en el que vemos que realmente, si consideramos el glacis parte del bien, y es lógico, puesto que es una parte del terreno trabajada para darle forma defensiva, el espacio, el tamaño que tiene la fortificación es realmente enorme, incluso en relación con el tamaño del espacio urbano. Pero también la fortificación tiene un ámbito, como dicen nuestras directrices de ICOMOS, un alcance funcional externo más allá de sus límites físicos, entendiendo por límites físicos incluso también el glacis, que se establecen de acuerdo a unas necesidades de defensa y una tecnología militar. Esto es un plano de dónde se colocaba la artillería para tomar San Julián de Barra en Lisboa en 1580, pero, por ejemplo, cuando tuvimos que actuar sobre el entorno del Castillo de la Mota, fuera ya de los fosos que habíamos excavado y recuperado, para explicar que ese espacio exterior no podía ser ocupado por nada, marcamos las trayectorias de tiro de los cañones del castillo en un espacio que estaba siempre despejado, aunque ahora hay arbolitos, porque los españoles, por ejemplo, en Italia, al eliminar todos los obstáculos alrededor de la fortificación, lo llamaban tala de cortar árbol, de talar árboles. Es decir, de eliminar todos los obstáculos que podían impedir el uso de la artillería. Por tanto, había un ámbito funcional. Evidentemente, había un ámbito funcional directo que se establecía en función de los proyectos posibles que no se llegaron a ejecutar nunca, pero que condicionaron el territorio circundante de las fortificaciones, como en el caso de Ciudad Rodrigo, que tiene decenas de proyectos que nunca se ejecutaron, pero que condicionaron su desarrollo urbano. Y también tenemos el control visual. Después, sobre el tema del control visual, va a hablar mucho Juan Fondevilla, por tanto, yo no me voy a extender y voy a hablar de otro tipo de control visual, que es el impacto visual, o más bien la expresión del poder. Esto es el castillo de Monteagudo en Murcia,
un castillo que son 3 castillos, bueno, realmente es un caravansar, un palacio y un castillo, pero el castillo tiene su puerta principal mirando hacia la zona del palacio, en un lugar que es completamente inexpugnable. Una puerta que te dice por dónde deberías entrar, pero a la que es físicamente imposible llegar. Le ocurre lo mismo a Gormaz. Gormaz desde el puente te está mostrando una maravillosa puerta a la que no se puede llegar. Una puerta por la que podrían entrar carros. El único problema es que los carros no pueden subir hasta allá arriba. Le pasa igual a Osma, que desde el puente te está montando una puerta que es, si tiras recto, pues eres una cabra o una oveja con la foto o no vas a conseguir llegar nunca. Y luego también esa capacidad de mostrarse. Ibiza, que tenía que verse desde las islas de Formentera, la fortificación, se pintó de rojo para que distinguirse y diferenciarse del terreno en el que estaba levantada con las mismas piedras. Pero es que el rojo era el color de la Alhambra y representaban, en el mundo mediterráneo y en el mundo islámico, representaba el poder. Por tanto, se hacían fortificaciones pintadas de rojo para que se vieran desde muy lejos. Otro concepto es la intervisibilidad. También va a hablar Juan de ello. Por ejemplo, si analizamos las 3 atalayas que escoltan el castillo de Osma, vemos que las atalayas se ven entre sí, pero también el castillo de Osma las puede ver y las atalayas les pueden ver a él. Una de las cosas interesantes de este sistema de 3 atalayas en torno a Osma es que las atalayas del castillo no son amigos, son enemigos. Las atalayas, el castillo estaba antes y las tropas califales le colocan 3 atalayas para controlarle, como una especie de juego de ajedrez en el que le ponen un peón adelantado sabiendo que el otro no se lo va a comer. Estas 3 atalayas tienen sentido porque controlan el castillo, pero tienen sentido porque también le transmiten información a Gormaz, que es la cabeza en la que estaban estas atalayas. Aquí vemos el castillo de Osma a la izquierda, una de las atalayas que lo controla, que lo vigila, y allá al fondo vemos Gormaz. Y entre medias, puesto que hay 10 kilómetros de distancia, había otras atalayas en las colinas intermedias para transmitir la señal de la información que se quería transmitir al castillo. Si analizamos el conjunto de atalayas alrededor de Gormaz, nos damos cuenta que ese sistema de atalayas, en el fondo, son los ojos de Gormaz. Es el mecanismo que tenía Gormaz con 20 y tantas atalayas alrededor para ver y controlar un territorio enorme de casi 60 kilómetros de diámetro, que permite unas relaciones visuales verdaderamente interesantes que luego analizaremos. Pero también hay la fortificación, en la medida en que puede crear paisaje, es la parte que a nosotros nos interesa. A mí, como definición de paisaje, me gusta la del Convenio Europeo, que dice que es cualquier parte del territorio cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones, tal y como es percibida por las poblaciones, o más bien, o por los visitantes, que dice la versión inglesa. Tal y como es percibida, es decir, el paisaje es siempre una percepción del territorio. Por tanto, hablar de paisaje cultural es un pleonasmo, porque ya está contenida en la definición de paisaje el concepto de cultural, aunque solo sea desde el punto de vista del observador. También es interesante recuperar una palabra que utilizaban en la fortificación que hemos perdido, que es contorno, en vez de entorno. Contorno es el territorio del que está rodeado un lugar o una población, que define mucho mejor que la idea de entorno, que es el ambiente que tiene algo, que parece como que es parte de ese algo y no es su contorno. Pero es curioso porque cuando cogemos esto, es un plano de la fortaleza de Almeida en Portugal, en la frontera de Portugal, nos damos cuenta que para el ingeniero el contorno de la fortaleza de Portugal era redondo. Él dibuja un contorno redondo. El mundo no es redondo. Bueno, el mundo sí, pero el territorio alrededor de Almeida no. El caso es que, ¿por qué lo dibuja redondo? Lo dibuja redondo porque él cree que su fortaleza, que es un polígono regular perfecto, va a condicionar una percepción del territorio alrededor de él isotrópica. Es decir, que el enemigo construirá una muralla para atacar la ciudad, debe rodearlo, circunvalarlo por completo con sus trincheras, porque para él su fortificación genera una percepción del territorio, un paisaje isotrópico. Pero claro, en 1762 el ejército español ataca Almeida y el ingeniero que hace los planes de ataque no ve un territorio isotrópico. No ve un territorio isotrópico porque se da cuenta que Almeida solo se une al resto de Portugal por un único puente que está en el CEA.
y que las dos puertas de la ciudad están mirando a ese camino que va al puente. Por tanto, para controlar la ciudad basta con tapar las dos puertas y controlar el puente. Por tanto, hay un paisaje o un territorio que no es isótropo, sino que está claramente marcado por una trayectoria, por una decisión estratégica. Es curioso porque la fortificación es la misma, el territorio es el mismo, pero la percepción que tienen uno y otro es distinta. Hasta el punto que todas las celebraciones, todos los monumentos, todas las representaciones históricas que se hacen en Almeida tienen como protagonista la relación entre el puente y la ciudad, porque ese es el territorio histórico en el que se desarrollan todos los acontecimientos bélicos de la guerra hispano-portuguesa del 18 o de las guerras napoleónicas. Bueno, la fortaleza fue tomada tanto por ingleses como por franceses. Por tanto, hay un paisaje específico que tiene unas connotaciones históricas muy importantes que no es isótropo. Volvemos a, por ejemplo, el caso de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, luego hablarán de ella mucho, supongo, tenía dos entradas a la bahía, en la boca chica, la boca grande, perdón, y la boca chica. Esto es la realidad física de Cartagena. Pero los ingenieros españoles construyeron una escollera submarina que no se veía prácticamente, pero que tapaba la boca grande. De forma que había que entrar por la boca chica, donde estaban todos los fuertes que protegían la entrada. Esta transformación del paisaje no era tan evidente, puesto que la escollera apenas se veía, pero sí era, desde el punto de vista de los ingleses, que son los que hacen el mapa de la derecha, una transformación radical del paisaje, hasta el punto de que ellos pintan un istmo que une el terreno que no existió nunca, pero que funcionalmente, desde el punto de vista de la percepción del territorio por parte del invasor británico, en este caso, era infranqueable, puesto que sus barcos tenían demasiado calado para atravesar las costas. Por tanto, tenemos una transformación mínima del territorio que genera una percepción completamente distinta del paisaje. Hay también un caso muy interesante. En Malta, antes de que existiera la Valeta, la Gran Bahía de Malta, las dos ciudades estaban situadas dentro de la bahía más oriental. Y el ingeniero español Pedro Prado y el duque de Alba en el Consejo de Guerra español discuten dónde colocar la fortaleza que proteja la ciudad. Pedro Prado quiere colocarla en la punta de la bahía para evitar que la flota turca pueda entrar. Pero el duque de Alba dice que si la coloca en la punta de la bahía, los turcos se colocarán en la parte alta de la península y bombardearán el fuerte hasta destruirlo. Al final, los dos tenían razón, y en el asalto de 1568, el fuerte impidió que los turcos entraran a la bahía, pero los turcos se colocaron donde el duque de Alba dijo que se iban a colocar para atacar el fuerte. Esto no impidió que la ciudad pudiera ser rescatada por la flota española, pero nada más acabar el sitio, el prior de la Orden de Malta, la Valette, decide construir una nueva ciudad, la Valeta, justo en el punto donde los turcos habían colocado sus baterías. Así que estamos ante una paradoja de la comprensión del territorio fortificado, porque la ciudad no está ahí porque sea el mejor sitio para defenderse. La ciudad está ahí para defender el fuerte. No es el fuerte el que defiende a la ciudad, es la ciudad la que defiende al fuerte. Y eso es un cambio completamente de comprensión del territorio. Vamos a hablar, por tanto, de los sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema territorial es un conjunto de fortificaciones, puede ser otro tipo de estructuras, que se ha construido a partir de unos elementos de coherencia cronológica, coherencia geográfica y coherencia tipológica. Y además, distinguimos entre sistemas impropios y sistemas propios, porque los sistemas propios son aquellos que se construyeron pensando en ser un sistema. Es decir, hay una estrategia de implantación de la fortificación en el territorio que define dónde, cómo y por qué se van a colocar los elementos. Por tanto, hay una percepción de ese territorio desde el punto de vista especial. ¿Qué ocurre? Que en un lugar como una frontera activa desde la Edad Media, como la de Portugal, por ejemplo, hay un sistema de defensa medieval, hay un sistema de defensa tardomedieval, hay un sistema de defensa del siglo XVII, un sistema de defensa del XVIII. Por tanto, hay sucesivos sistemas de defensa que cada uno de ellos ve el territorio de una manera distinta y coloca sus elementos en el territorio de una manera distinta. A veces uno encima de otro, pero a veces en cerros distintos o en lugares distintos. Por tanto, estamos ante una evolución de la percepción del territorio
a partir de la evolución de la percepción defensiva de ese territorio. Estaríamos ante un proceso diacrónico, aunque el paisaje, como es la percepción de un momento concreto, es un proceso siempre sincrónico. Aquí vemos los distintos niveles, el diagrama estratigráfico de las distintas fortificaciones desde el siglo XII hasta el siglo XVIII, de la frontera de Portugal. Si pensamos en los sistemas locales, es decir, elementos, uno de los ejemplos más interesantes son los presidios españoles. Los presidios son la toma de posesión de un puerto en territorio enemigo, no demasiado amigo, este es el caso del final en Liguria, a partir de la colocación de una serie de elementos. Este es un sistema local, la bahía de Mazalquivir y la ciudad de Orán, en Argelia, donde vemos una serie de elementos y cómo va creciendo el sistema defensivo a medida que aumentan las necesidades defensivas, o luego los estados del presidio de la Toscana, donde tenemos Porto Ercole, Porto Longone, Orbetello, que son estructuras defensivas que tienen sentido en sí mismas, aunque están formadas por múltiples piezas. Hay sistemas territoriales mucho más amplios. Las fronteras, en general, han sido estudiadas de una forma mucho más amplia. Tenemos la frontera de Portugal, incluso partes específicas de la frontera de Portugal, como el Miño, que generan un paisaje fortificado especial en el que se aprovecharon, casi todas las fortificaciones se construyen en tierra, todas esas fortificaciones se han ido perdiendo, se han ido descomponiendo su lectura por infraestructuras, por parcelaciones forestales o parcelaciones agrícolas, pero al final hay unos remanentes en el territorio. O sea, buscando una fortificación abaluertada que tenía una forma de estrella, en mitad de un bosque descubrimos que los helechos formaban la figura en estrella en mitad del bosque porque el helecho crece en las partes más húmedas, que es donde estaba el foso. Por tanto, hay aquí una interacción entre la naturaleza y el sistema que nos permite entender una serie de elementos dispersos en el paisaje como parte de un todo, y además genera una imagen particular que las fortificaciones no tienen necesariamente que ser de piedra o de ladrillo. También, evidentemente, los recorridos de frontera. El camino militar que llevaba desde Ciudad Rodrigo a Almeida y especialmente a los fuertes que la frontera protegían ese elemento, porque hay que tener en cuenta que los fuertes se construyen por España en la línea de Almeida. La misión última de esos fuertes es tomar Almeida. Por tanto, hay una estrategia de definir un camino con sus puentes, con sus atalayas, con sus sistemas, que iba desde Ciudad Rodrigo a Almeida, controlando un territorio militar que tú predefines. O, por ejemplo, el sistema de fortificaciones hispánicas del Mediterráneo occidental, donde había presidios, como hemos explicado, había puertos principales, puertos llave, puertos comerciales, arsenales, y todo esto formaba una estructura que luego se trasladará al mundo prácticamente entero, primero al Atlántico y luego al Pacífico, con un sistema que va desde Amberes al estrecho de Magallanes, que va desde San Agustín de la Florida a Natal en Brasil. Este sistema, evidentemente, va a generar, aparte de unos factores logísticos. En el caso de la fortificación marítima hispánica, esos factores logísticos, lo explica muy bien una carta del cardenal Richelieu a Luis XIII de Francia, es que la distancia de los dominios era enorme y había mucha escasez de hombres. Eso implica que la fortificación española busque proteger las entradas de las bahías para que de esa manera las flotas enemigas no puedan entrar y las tormentas las hundan fuera de puerto, y también solucionar la fortificación con fuertes pequeños aislados, puesto que no hay hombres suficientes para ocupar territorio, murallas de kilómetros de largo. Por eso, si empezamos a ver esto, Porto Hércole o el fuerte de San Telmo en Nápoles, o Setúbal en Portugal, o Santiago en Cuba, o Collioure en Francia, nos damos cuenta que hay una identidad, hay una forma de colocarse en el territorio que define no solo modelos tipológicos, todos los castillos son irregulares y son distintos, pero hay una manera de colocarse en el territorio que define un paisaje fortificado que va desde el Mediterráneo al Caribe y que es perfectamente reconocible, de la misma manera que era reconocible las ciudades romanas por sus acueductos o las ciudades griegas por sus templos en altura. Estamos por sus acrópolis. Estamos, por tanto, en un tipo de paisaje característico que se genera
por una repetición de modelos de implantación que parte de una base una base estratégica de ocupación del territorio. Vamos a hablar de los impactos. El concepto de fragilidad. ¿Qué es la fragilidad en el paisaje? Es la capacidad que tienen determinadas acciones que se producen en el entorno de algo que queremos proteger para hacerle daño visual. En el fondo, daño paisajístico. Esto es el estudio del castillo de Magaña, en Soria. El castillo de Magaña está en un cerrito muy bonito, precioso, pero rodeado de colinas que son igual de altas que él. De forma que aquí analizamos qué parte de los páramos era delicada y donde las construcciones y qué parte de los perfiles, de los bordes de acantilado eran delicadas y podían generar mayores impactos. Es decir, algo construido en las zonas verdes o en las zonas naranjas y, por supuesto, lo construido dentro de la línea azul, pero fundamentalmente en las zonas sombreadas, es la zona donde mayor daño se le puede hacer a las visuales del edificio. Si lo planteamos desde las visuales externas, esto es Gormaz y todas las visuales que tiene del Valle del Duero, en el estudio que hicimos de paisaje, determinamos que existían unos elementos en el paisaje que se llaman ribazos, que son los cambios de altura entre dos plataformas. Y cómo cuando una edificación, cualquier edificación, se colocaba al borde del ribazo, tenía mucho más impacto que si se colocaba más atrás o más adelante. De forma que podíamos entender, marcando las zonas, en qué zonas del entorno del monumento, cualquier edificación podía hacer más daño. Si lo que queríamos era analizar el cambio visual propio, antes lo hemos explicado, hay que tener en cuenta que esta historia del paisaje cultural tuvo un episodio terrible hace 2 años cuando justamente en esta foto que ven en la izquierda alguien diseñó montar una macrogranja de cerdos, ahí justo en el medio del paisaje enmarcado por el arco califal. Para defender el campo visual propio había una serie de elementos en función de cuál es la posición de los elementos que yo quiero o de cuáles son las visuales que yo tengo directamente sobre el edificio, las visuales que tiene el edificio sobre el territorio. Por tanto, no es, volvemos al ejemplo de antes, la percepción del paisaje fortificado no puede ser isótropa, nunca, porque hay una serie de elementos, en este caso las atalayas, que están marcando puntos concretos desde los que mirar y ser mirado. Y por tanto, establecen una caracterización, una clasificación, por así decirlo, del terreno circundante. Nos ocurre con el caso de las atalayas que se ven entre Osma y Usama, o las atalayas que se ven entre Gormaz y el propio castillo. Pero también, evidentemente, tenemos otros dos conceptos interesantes. Si ven en este esquema a la derecha, tenemos el tema de la intervisibilidad. La intervisibilidad es, evidentemente, la necesidad de que no existan obstáculos entre la visión directa del castillo y su atalaya. Pero también hay otra cosa que se llama el paisaje de fondo. Cuando yo miro a mi atalaya o yo miro a mi castillo desde un punto concreto, que es mi otro castillo o mi otra atalaya, yo voy a ver detrás de él un terreno que, si está más elevado, va a generar un impacto importante. En este caso, aquí vemos en azul las líneas de visuales, pero vemos en rojo pintado las cotas a partir de las cuales cualquier edificación, no digamos nada, si es un aerogenerador que se coloque ahí, puede hacer un daño terrible en el entorno visual del edificio. Estamos jerarquizando ese espacio. Es fácil de entender. Imagínense, no es lo mismo que ese fondo de paisaje detrás del castillo de Gormaz se llenara de repente de aerogeneradores. Dice, bueno, ¿podemos poner aerogeneradores en algún sitio? Sí, pero justo aquí, en la línea visual de la atalaya, no es una buena idea. Esto es lo que intentábamos explicar dentro del análisis de la fragilidad. Volvemos de nuevo a la visibilidad externa. Hay puntos desde los que el sistema se ve completo. Aquí vemos Gormaz, la atalaya y el castillo Osma, la atalaya y el castillo de Gormaz, todos en la misma visual, porque es el punto de llegada, curiosamente es el punto de llegada del acueducto de la ciudad romana, no casualidad. Pero son puntos críticos. Esto es una visual tomada desde la torre de la Catedral del Burgo de Osma. Ahí es difícil que nos coloquen ningún elemento que los estropee, pero también es un punto privilegiado para entender el sistema. Claro,
Pensemos ahora, apliquemos esto a un caso real. Esto es el espacio intervisual entre el castillo de Belmonte y el castillo de Montealegre. Para desgracia, son dos castillos que se ven, que están muy cerca, pero que están en dos provincias distintas, es decir, en dos comisiones de patrimonio distintas, en dos jurisdicciones territoriales distintas. El primer problema, el fondo de paisaje. Ven aquí, han aparecido ya los aerogeneradores justo detrás del castillo, pero no elegido un punto al azar de visión, no, elegido el otro punto de visión, que es el castillo que tiene enfrente. Y además se cumple el principio de paisaje de fondo. Son lomas que están más altas que mi propio edificio. Pero es que ahora hay un proyecto que quiere colocar los aerogeneradores aquí, es decir, los quiere colocar en el punto intermedio de la intervisibilidad de los edificios. ¿Por qué? Porque aquel municipio tiene castillo y tiene protegido su entorno, este municipio de aquí, Belmonte, tiene castillo y tiene protegido su entorno, pero entre medias hay un terreno que pertenece a otro municipio que no tiene castillo y que no tiene protegido ningún. Por tanto, podemos analizar la fragilidad y caracterizar los impactos a partir de una lectura científica, pero además de una lectura perfectamente establecida del territorio a partir de las bases de interpretación como fortificación que hace ese territorio. El paisaje fortificado tiene unas claves de lectura del territorio que son las que nos permiten entender. Por tanto, estamos en la posibilidad de, analizando y estableciendo esos parámetros y colocándolos en estudios de paisaje, ser capaces de proteger no todo el territorio circundante de una fortificación, pero sí aquellas partes del territorio circundante que más frágiles son y que más impactos van a tener sobre la preservación del mundo. Y esto es todo. Muchas gracias.